Y, Correcto. no iba a empezar, ¿viste? Era muy largo el ejercicio. Y si lo empezaba, iba a quedar ahí a la mitad, a la final, o si no, me iba a tener que esperar unos 15 o 20 minutos más a que lo terminara de resolver, ¿no? No, está bien, está bien. Estaba tratando de entrar con la netbook, que no sé por qué motivo no me funciona, igual que la semana pasada. Pero bueno, ahora estoy con una notebook. Y ahí nomás al toque me conecté. Está. Disculpen la demora, ¿ah? No, no, está todo bien, todavía estamos bien, estamos, mira, justo, 17:29, así que justito ahí te dejo como hospedador, Dale. dale. No te Bueno, querés enterar, chicos, ¿cómo? no te querés enterar. A ver, Chavarría Celeste, ¿está? Sí, profe. Bien. Celedón, Ah, soy profe. Cristian Ruggeri. Sí, profe. Bueno, estamos despiertos ahora. Estamos, Bien, bien, ¿viste bien, vos? José, bien, bien, bien. Vos tenés que hacer así, ¿viste? Sí. Tomar así al azar a ver quién está No, es que durmiendo. yo cuando entro a las 2, a lo mejor están todos ahí cuando yo entro, ¿viste? Ya, no te hagas problema que yo enseguida ya le vuelvo a El, tomar. el problema es a partir de las 3 en adelante, ahí ya viene la hora de la siesta, ¿viste? Entonces, Sí, ¿ah? ya viene, viene la carroza con los zapallos y se transforman los chicos. Ah, y ya me estaban diciendo que ya están cansados, ¿viste? Ya estamos Bueno, llegando, estábamos hablando ahí me preguntaban del parcial, ¿viste? Así que, y les preguntaba por qué habían tan pocos hoy día, ¿viste? Porque habían entrado mucho menos que la otra vez, así que bueno, me dicen que ya están cansados, y sí, es la realidad esa, ¿sí? Y ujú. después, pero les falta todavía, les falta terminar de cursar, después viene mesa de exámenes. Es así, chicos, la vida del Viene, estudiante, ¿eh? Son, vienen los son varios años así. recuperatorios, ¿eh? Ajá, Nada es así gratis. que, Y nosotros exactamente, y nosotros lo todo hemos cuesta, pasado por 6 años, no por 5 años, por 6. todo cuesta, sí, sí, todo cuesta. Nosotros Así seis que, años con el ingeniero Corbacho, Romero, Fara, 6 años ajá. de cursado. Y sin materias promocionales, era todo, había que rendir. Con los 3 parciales aprobados. Ajá. Bueno, dejemos hacer historia. Listo, chicos. No vamos a poner a llorar. Sí, sí. Bueno, Chicos, chicas, nos vemos el martes que viene. Nos vemos, profe. Bueno, Nos profe, nos vemos, vemos. profe. Bueno, Chao. que anden bien, Chao, que anden profe. bien. Hasta luego. bueno, chao José, suerte. Chao, chao David, que Cuídate, andes lindo. Chao. cuídate. Buenas tardes, chicos. Buenas. Hola, Buenas tardes, profe. profe. Buenas, profe. Este práctico no tiene desperdicio. Acá está toda la clave de lo que se le toma en teoría y laboratorio en los finales. Yo se lo voy a tratar de explicar de manera un poco elemental para que ustedes vayan entendiendo, y lo que no significa que no sea de buena calidad, solamente he tomado algunas animaciones para que ustedes vayan entendiendo el concepto de FEN inducida. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar el práctico número 8, que es referido a generadores de corriente continua. Ahora le voy a compartir pantalla con nuestro práctico y van a ver algunas animaciones ustedes ahí. Bueno, esto lo voy a minimizar para que vayamos comprendiendo el concepto de FEN inducida y generadores elementales de corriente alterna y cómo se transforma esa corriente alterna en continua. ¿Mm? Vamos a comenzar para
este trabajo práctico número 8 con algunos objetivos. ¿Cuál va a ser? Reconocer y describir las formas que componen la máquina de corriente continua utilizada como generador. Aplicar la denominación normalizada de los bornes y vamos a ensayar un generador de excitación independiente que nosotros tenemos en el laboratorio. Y vamos a obtener algunas curvas características de funcionamiento. ¿Qué significan curvas características de funcionamiento? Son aquellas curvas en las cuales nosotros vemos la interdependencia de unos parámetros de la máquina con respecto a otros, manteniendo constante otros parámetros. ¿Y para qué nos sirve esto? Estas curvas. Es para observar cuál es el comportamiento de la máquina ante ciertas situaciones. Y luego vamos a realizar nuestro ensayo. Bien, las máquinas de corriente continua lo podemos clasificar como generadores o como motores. Bien, como generadores, ¿qué le tenemos que entregar a nuestra máquina de corriente continua? Le tenemos que entregar energía mecánica, hacerla funcionar y obtenemos energía eléctrica, o como motores, en la cual nosotros entregamos energía eléctrica y obtenemos energía mecánica. Bien, estos generadores, nosotros tenemos que tener una parte de nuestra máquina que se llama excitación. Ya lo vamos a ver en detalle enseguida. Esta excitación lo puede producir imanes permanentes en las máquinas muy pequeñas, por ejemplo, en los motores eléctricos de los juguetes, o a través de electroimanes. ¿Qué significa electroimanes? Que es un bobinado que se enrolla alrededor de un material ferromagnético y al hacer circular corriente continua sobre esos conductores, se produce un campo magnético que imanta al núcleo y produce un campo magnético en el núcleo. Eso se llaman electroimanes. Bien, pero esos electroimanes, esa corriente, digamos, continua que circula por los electroimanes que están enrollados en esos materiales ferromagnéticos, pueden ser producidas por fuentes externas como baterías de corriente continua o a través de corrientes generadas por la misma máquina. Cuando utilizamos la corriente utilizada por la misma máquina, por el mismo generador, se llaman generadores autoexcitados. O sea que tenemos por un lado independiente cuando le conectamos corriente continua a las bobinas de excitación o a los electroimanes, o bien a través de la generada por la misma máquina, y en ese caso se llama autoexcitado. Bien, cuando tenemos los generadores autoexcitados, esa bobina que está enrollada en los materiales ferromagnéticos, esas corrientes son producidas y circulan a través de esos bobinados que pueden estar en serie, en derivación o en forma paralela, o serie y derivación o serie paralela, llamada compuesta, con el inducido, que ya vamos a ver cuál es. Bien, la máquina de corriente continua, ya sea que lo utilicemos como generador o como motor, consta de un estator y de un rotor. El estator es el inductor. ¿En qué consiste el inductor? Ahora lo vamos a ver. Bueno, ya vamos a ver acá. El inductor consiste en un núcleo, fíjese, este núcleo
es un núcleo de material ferromagnético que puede ser macizo, o sea que no hace falta que sea laminado. ¿Por qué? Porque la corriente acá es corriente continua, la que circula por estos bobinados que están enrollados en ese núcleo, o sea que no va a haber pérdidas por histéresis porque es continua. O puede ser bien laminado, por, digamos, facilidad de construcción. Bien, estos bobinados que ustedes ven acá, que están enrollados en este núcleo de material ferromagnético, se llama enrollamiento de excitación. O sea, ¿qué significa de excitación? Que cuando circula una corriente continua por este bobinado, se forma un campo magnético, que es el campo magnético principal de la máquina. Y depende de cómo es el sentido de arrollamiento, acá podemos tener un norte, un polo magnético norte, y acá podemos tener un polo magnético sur. O sea que si acá se enrolla el sentido horario, acá se tiene que enrollar el sentido antihorario. ¿Para qué? Para que me produzcan polos norte y sur, o sea, polos opuestos. Bien, entonces tenemos un núcleo de hierro, un arrollamiento que se llama arrollamiento de excitación, que me produce ¿qué cosa? El campo magnético principal. ¿Cómo se produce? Porque por estos arrollamientos, estos bobinados, circula una corriente continua. Al circular una corriente... Sí. No, el auto excitado utiliza la misma corriente continua que produce la máquina. Nada más que está conectado, este bobinado que ustedes tienen acá, está conectado de manera seria a través de estas escobillas que ustedes ven acá, o de manera paralela a través de esta escobilla, o serie y paralela a través de esta escobilla. ¿Con qué? Estos dos campos con el bobinado del inducido o armadura, que es este que vamos a ver ahora acá. ¿Se entendió? ¿Ah? ¿Se comprendió? Bien, hay dos maneras entonces, dijimos, de que se produzca este campo magnético, norte y sur. Uno es excitando o alimentando este bobinado y este de manera independiente, o sea, con fuentes externas que no pertenecen a la máquina. Entonces yo lo conecto de manera tal que acá me produzca un polo norte y acá me produzca un polo sur. O si no, si yo conecto este bobinado en serie con la máquina, o sea, con el bobinado, o sea, el inducido en serie con este bobinado, voy a tener una conexión de autoexcitación de manera serie. Si lo conecto en paralelo con este bobinado, o sea, el inducido, esto que está acá, a través de esta escobilla, con este bobinado y este otro de excitación, tengo la conexión en paralelo. También se produce la autoexcitación. O mezcla serie y paralelo. Bien, acá tenemos lo que se llama expansiones polares. Estas expansiones polares yo se lo voy a mostrar la semana que viene, porque acá yo he desarmado, estoy separando, digamos, un motor de corriente continua, un motor universal que se utiliza tanto para alimentación de corriente continua o alterna, de una aspiradora. Y ustedes van a observar la próxima clase la forma que tiene esta expansión polar, que casi abraza a toda esta parte móvil que se llama rotor o inducido. Esta parte fija con el núcleo, la bobina y la expansión polar se llama bobina de excitación. Toda esta parte, la parte de excitación de la máquina. Esta o esta que ustedes ven acá abajo. Estas bobinas que ustedes ven acá son bobinas de conmutación. ¿Qué hacen estas bobinas de conmutación que están en serie, digamos, con
la bobina del inducido, ustedes ya lo van a ver, o a lo mejor ya lo han visto, es reducir el efecto de reacción inducido, disminuir el flujo debido a la reacción inducido y de manera tal que no se deforme el campo magnético principal producida por esta bobina, el norte, y esta sur, estos electroimanes. ¿Por qué tiene esta manera de que se abraza prácticamente? Es justamente para producir una FEM prácticamente plana, sin cresta, y que sea lo más, digamos, continua posible. Por eso que acá el entrehierro tiene, digamos, una distancia de entrehierro constante con el rotor. Cosa que no lo van a ver ustedes en el motor asíncrono. Ustedes ya lo van a ver. Bien, tenemos entonces la parte móvil, la parte fija. Acá tenemos lo que se llama culata, que es formado también por un núcleo de ferromagnético y que es por donde se cierran los campos magnéticos debido al polo norte y al polo sur. Entonces se cierra el campo magnético a través de esta culata o armadura. Bien. Aparte de esto, ¿qué tenemos? El rotor. El rotor está formado ¿por qué? Por láminas de material ferromagnético laminado, como los núcleos de los transformadores, justamente porque acá, fíjense, acá en el núcleo no importa que si es material macizo o material, digamos, laminado, porque acá va a circular corriente continua y lo que va a haber es pérdidas por el cobre, pero no pérdidas por el hierro porque es continua, o sea que independiente el ciclo de histéresis no existe. Pero sí acá, en el rotor, sí se tiene que hacer con material ferromagnético laminado, porque acá sí se va a inducir en las bobinas que están, digamos, alojados en la ranura de nuestro rotor, va a tener, digamos, una corriente inducida alterna, o sea que va a haber pérdidas por histéresis, por corriente de Foucault, por eso tiene que estar laminada y aislada cada chapa una de otra. Entonces, estas chapas que son laminadas de hierro silicio, se van apilando una a continuación de otra y luego, ¿qué es lo que se hace? Se hace, digamos, estas chapas se troquelan anteriormente. ¿Qué significa troquelar? Significa darle forma a las ranuras donde va a ir colocado nuestros conductores de nuestra bobina, acá y acá. Entonces, los extremos, los principios y fin de cada bobina, supongamos que este es el principio y este es el fin de esta bobina que va por allá atrás, se va a soldar a esta delga y a esta delga. ¿Qué son las delgas? Disculpen. Las delgas son chapas de cobre, láminas de cobre, que se van tallando digamos, en el perímetro de nuestro anillo y de manera tal de que esta planchuela de cobre llamada delga con respecto a las vecinas están aisladas eléctricamente, ya sea por una lámina de mica, o sea que no hay contacto eléctrico. Entonces, una bobina, el principio de una bobina y el fin de una bobina están conectados a las delgas que están opuestamente a 180 grados. Están soldados. Y estas delgas están aisladas eléctricamente con las, digamos, vecinas. Todo digamos, este rotor con estas delgas se montan, digamos, sobre un eje, de manera tal que al girar el eje, gira la delga y hace contacto con estos carbones a través que estos carbones están en un portaescobilla y estos carbones hacen presión a través de un resorte sobre digamos, la delga. Bien, continuamos.
¿Alguna pregunta? No, profe, no. Bueno, entonces dijimos No, que, bien, el inducido es donde se va a inducir la FEM. Es el rotor, que está solidario al eje, como yo le había comentado acá, digamos, está construido de chapas de acero silicio laminado, posee cadenetas o ranuras axiales, o sea, longitudinales, para alojar los conductores de la bobina, y los extremos de la bobina van soldados al colector, formando las delgas, que son las chapitas que están separadas. Y sobre el colector apoyan las escobillas, que les había comentado, y esas escobillas están haciendo presión con un resorte. Y la carcasa sirve como también, aparte como para cerrar digamos, el circuito magnético para montar los cojinetes, las tapas y los portas escobillas de los carbones. Fíjense, acá en el laboratorio, acá tenemos la culata o la carcasa. Esta es la tapa, que ustedes ven acá. Estos son los porta escobillas, porta carbones. Acá ustedes van a ver los carbones que están acá. Las delgas, acá, estas son las escobillas, y el bobinado, el rotor, es esto que ustedes ven acá. Entonces, el extremo de toda la bobina, o sea, de todas el principio y fin de cada una de las bobinas, está, digamos, soldado a cada una de las delgas. Acá ven digamos, la expansión polar con la bobina de excitación, que está en el núcleo. Ustedes van a ver que acá hay 4 bornes, 2 pertenecen al rotor o al inducido y 2 pertenecen al estator o al inductor. El inductor es el que forma el campo magnético, cuando circula una corriente por el bobinado. Y el inducido es donde se induce la FEM. Fíjense, acá lo vamos a ver. Este es el inductor, donde al circular una corriente continua va a hacer que esta expansión polar produzca un campo magnético norte-sur, y que al hacer girar nuestro generador, o sea, nuestro eje, ¿qué va a pasar? Estos conductores que ustedes van a ver en el rotor, esta cantidad de conductores que tiene cada bobina, van a comenzar a girar. Y cuando un conductor se mueve dentro de un campo magnético, ¿qué va a pasar? Se va a inducir una FEM. Esa FEM va a ser primero alterna y después, a través de estas delgas de conmutación, se va a transformar en continua. Lo vamos a ver. Este es el principio de inducción de FEM. Ustedes tienen un conductor que está conectado a un amperímetro en los extremos, un norte y un sur. Este campo magnético puede ser, este par de polos puede ser un, digamos, par de polos de imán permanente, o acá se puede enrollar una bobina y acá otra bobina en sentido contrario, de manera tal que al circular una corriente continua por ese bobinado, me produzca en el material ferromagnético un norte acá y un sur acá. Entonces las líneas de campo magnético van a ir de norte a sur. ¿Qué sucede cuando el conductor, un conductor de cobre, está, digamos, quieto dentro del campo magnético? Entonces, al estar quieto, no va a haber circulación de corriente. Esta circulación de corriente va a ser 0, entonces el amperímetro me va a indicar 0. Pero cuando hay un movimiento relativo de este conductor hacia arriba, hacia abajo o en un determinado ángulo, va a haber una FEM que me va a hacer circular una corriente. Bien, ¿qué sentido va a tener esta corriente? Aplicamos la ley de la mano izquierda para generador y la derecha para motor. En la parte de generador, fíjense, mano izquierda, el índice me indica la dirección de las líneas de campo,
digamos, el del medio, el sentido de la corriente generada, y el pulgar, el del movimiento. Entonces, si yo lo coloco acá, a esta mano, movimiento, supongamos que el movimiento sea para arriba, campo de izquierda a derecha, entonces la corriente va a tener este sentido. Pero cuando yo le cambio el sentido del movimiento al conductor, que lo hago para abajo, inmediatamente acá la corriente cambia de sentido, o sea que va a ser entrante en vez de saliente. O sea que si yo muevo el conductor arriba y hacia abajo, voy a obtener una corriente que va y viene, o sea, una corriente oscilante. ¿Por qué? Porque el movimiento lo hago hacia arriba y hacia abajo dentro de un campo que es constante. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, si lo hago por acostado, no corta campo magnético, línea de campo, entonces no se va a inducir ninguna FEN y ninguna corriente. Si se traslada paralelamente al campo, no pasa nada, no hay inducción. Tiene que, en cierta manera, cortar, ya sea de forma perpendicular o con un determinado ángulo. No en forma paralela, si se traslada en forma paralela, no corta línea de campo y no se va a inducir ninguna FEN y no va a haber ninguna corriente. Y ¿Entendido? el 100% del inducido se va a dar cuando esté sin ángulo. Perpendicular. Perpendicular. Bien. Esto es importante para que ustedes vayan entendiendo, digamos, el concepto. Bueno, voy a irme un poquito más atrás. Me quedé en algo que le había... A ver, vamos a ver qué pasó acá. Bueno. Bueno, ya este era un simulador que le había colocado, donde ustedes, bueno, ya se lo voy a mostrar enseguida, no se me vayan a ir. Este generador, ustedes van a ver cómo se va induciendo una FEN y produciendo una corriente a medida que yo hago caer, digamos, hago girar el motor en cierta manera. El generador en más o menos velocidad. Eso ya se lo voy a mostrar enseguida, se ve que no, en esta parte no se ha pegado bien, pero ya se lo voy a mostrar enseguida. No se me vayan a ir nada más. Bien, ¿qué pasa? Que si en vez tengo un conductor, tengo, digamos, una espira. Esta espira está formada de esta manera. ¿Eh? Una espira puede ser rectangular o cuadrada. Bueno, acá voy a tener dos conductores que se van a desplazar como el conductor recién, de forma perpendicular al campo. Y si ustedes ven cómo este es el sentido de rotación, sentido horario, marcado por esta flecha. Este es el sur, este es el norte, o sea que la línea de campo va de norte a sur. Si rotan así esta espira, significa que hay una fuerza para arriba, otra fuerza para abajo en este conductor y en aquel conductor para arriba. Si yo aplico la ley de la mano izquierda, voy a ver que cuando esta parte del conductor de la bobina sube, se induce una FEM de manera tal que me hace circular una corriente en este sentido, entrante. Y en este otro conductor, como la fuerza va para abajo, va a ser saliente, o sea que el sentido de la corriente va a ser que va a ingresar por este borne, va a circular por toda la espira y va a salir por este otro borne. O sea que el sentido de giro va a ser, digamos, horario, y la de la corriente, acá, si yo va a ser entrante y acá va a ser saliente para este momento. Pero, ¿qué pasa cuando este conductor esté acá y este acá? El sentido de giro de este conductor se va a invertir. Antes salía por acá, pero ahora va a entrar. O sea,
que va a cambiar de polaridad. Donde antes entraba, ahora va, donde antes salía, ahora va a entrar. Lo vamos a ver acá. ¿Mm? Fíjense, acá tengo el sentido de giro, un campo norte y sur. Si yo aplico la ley de la mano izquierda, veo que la fuerza acá va a subir. Disculpe, va a subir. Entonces el sentido de giro, el sentido de circulación de corriente va a ser entrante acá, en esta parte del conductor. Cuando este conductor gire y pase acá, va a ser saliente. O sea, que para un semiciclo va a ser entrante y para el otro semiciclo va a ser saliente. Y fíjense acá, tengo dos anillos rozantes. Uno que está conectado a una espira, o sea, un costado de la espira y la otra al otro costado de la espira. O sea, que cuando la espira está en esta posición, va a tener un sentido. Supongamos que si es entrante, va a ser negativo. Cuando digamos, conductor venga acá, va a ser positivo, porque va a estar saliendo, pero el otro va a ser negativo. O sea, va la corriente estar saliendo en un semiciclo por este conductor y en el otro semiciclo va a estar entrando la corriente. O sea, lo mismo que para este conductor. O sea, cuando este entra, por acá va a salir. Y para cuando este sale, el otro entra. O sea que van a ir alternando los ciclos en la escobilla cuando acá tengo anillos rozantes. O sea que la tensión que voy obteniendo va a ser alterna. ¿Qué significa? Que cuando este sea positivo, acá va a ser negativo. ¿Cuándo es positivo este? Cuando sale de corriente. Bien, veo acá. ¿A dónde está conectado el conductor? Acá. Va a ser saliente. En el otro semiciclo, acá, cuando este pase acá, va a ser entrante, o sea, va a ser negativo. Entonces, cuando acá sea positivo, por el otro lado, el otro extremo del conductor va a ser negativo, y cuando acá sea negativo, acá va a ser positivo. O sea que la tensión va a ser alterna. Fíjense cómo va cambiando la polaridad en las escobillas. Cuando uno es positivo, el otro negativo. Porque cuando para una parte donde está, digamos, una parte de la bobina está ingresando la corriente, por el otro está saliendo, y cuando en la otra mitad, el otro conductor está entrando, el otro está saliendo. O sea, que vemos que la tensión es alterna. Vemos acá cómo va cambiando la polaridad. ¿Y cómo se obtiene eso? Por los anillos rozantes. Bien, acá ya tenemos la FEM alterna inducida. Que es, digamos, la FEM que produce tanto el generador de corriente continuo, que todavía no, este es un generador de corriente alterna, digamos. Que el principio va a ser el mismo, nada más que falta la parte de conmutación, de transformarla en alterna en continua, que va a ser mecánica. Acá tenemos dos anillos rozantes, por eso es alterna. Para rectificarla de manera mecánica, que sea continua, acá vamos a tener que hacer un artilugio mecánico. En vez de tener anillos rozantes continuos, lo vamos a tener que partir a uno de los anillos. Bien, acá está. Entonces, a uno de los anillos lo partimos y soldamos los extremos de nuestra bobina. Entonces acá, cuando esta bobina, que está en este lado del, digamos, del campo magnético, tiene esta fuerza aplicada, va a inducirse una corriente entrante. Si la corriente entrante, acá va a ser negativo. Cuando la corriente sea positiva, acá va a ser, cuando la corriente sea, digamos, acá, sería positivo cuando sale del generador. Bueno, acá estaría, digamos, teniendo en cuenta que en vez de
conducirse los huecos, se conducen los electrones, pero no importa, el sentido es lo mismo. Bien, para este sentido de corriente, vemos que acá sería negativo y acá sería positivo en vez de como están ahora. Y cuando giran, acá por esta escobilla siempre va a estar, digamos, entrando la corriente y por acá saliendo la corriente. Siempre va a ser negativo y positivo. Digamos, en la parte interna, pero en la parte externa va a ser, digamos, la circulación de corriente de positivo a negativo. Bien, ¿cómo se rectificó la corriente alterna recién que tenía cada uno de los extremos de la espina anillos rosantes? Bueno, lo hemos rectificado partiendo uno de los anillos y soldando los extremos de la espiras a ambas partes. Esto se llama rectificación mecánica y lo da ¿qué cosa? Lo da el colector que está formado por delga. Por eso que dijimos recién que cada bobina que está en el inducido o en el rotor, cada principio y fin de la bobina va conectado a una delga. Esto se llama delga y escobilla. Entonces, la FEN inducida siempre va a ser una FEN continua. ¿Por qué? Porque por acá siempre va a salir corriente y por acá va a ingresar corriente. Acá lo tenemos, ¿no? Por el, digamos, Warner 2, colector 2, ingresa corriente, digamos, sí, en el conductor B, sale por A y a través de la escobilla 1. Bien, cuando esta A cambia de lugar, está en esta posición, ¿qué va a pasar? Entra la misma corriente porque se genera la FEN y por acá sale la misma corriente. O sea, fíjense que la polaridad se mantiene igual. Por donde sale es positivo, por donde ingresa negativo. Positivo y negativo. Entonces, ¿qué sucede acá? Se mantiene la tensión, digamos, constante. O sea, ¿qué significa constante? Va a ser por pulso. Va a ser semiciclo, otro semiciclo, otro semiciclo. Si yo quisiera tener más ciclos continuos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner más bobinas desfasado a un cierto ángulo. Entonces, para una bobina voy a tener un pulso de tensión continua, para la otra otro desfasado a un cierto ángulo y así sucesivamente hasta que la suma de todas las tensiones de toda la bobina me den una serie de ondas continuas pulsatorias muy, digamos, muy continuas. Bien, otra cosa que es importante es la denominación de las bornes, digamos, de nuestro generador. Tenemos acá la parte del inducido del rotor, que es la parte móvil. Y acá tenemos una bobina de excitación, que está en la parte del estator o la parte fija. Entonces, la parte móvil tiene dos bobinas, o sea, digamos, tiene dos terminales AB que a través de los, digamos, carbones o escobillas, digamos, tocan el colector del inducido. Y en el estator vamos a tener, digamos, la bobina serie con EF. En derivación, si está en paralelo, tenemos AB, la de armadura o inducido, CD, la del inductor o estator, o la parte fija, y si es serie de derivación, AB, la del inducido, CD, la del estator, digamos, en la estator fija, y acá también vamos a tener el EF, el estator, con la parte fija de mi máquina, que la vamos a conectar en serie con la de derivación y con la, digamos, con la de inducido. Esto es importante que ustedes lo sepan, porque es pregunta de examen, ¿saben? Esto que está en rojo. Anoten. Bueno, acá es lo mismo que les decía recién.
¿Mm? Acá tenemos algunos circuitos, pero bueno, esto lo van a ver mejor en teoría. Acá tengo el corte de un generador, de una máquina de corriente continua, donde tengo el colector formado por delgas, fíjense que están separadas cada delga. El rotor, en el cual está ranurado, y tengo los bobinados, cada extremo de los bobinados van soldados a cada una de las delgas. El rotor con las, digamos, las delgas o el colector van montados sobre un eje. El colector va aislado de nuestro eje eléctricamente para que no haya una tierra. ¿Dónde se utilizan? Bueno, prácticamente los generadores de corriente continua no se utilizan prácticamente en la actualidad, pero sí los motores de corriente continua, que lo vamos a ver en la próxima clase. Por ejemplo, ¿dónde lo vamos a ver? Observen acá. Lo vamos a ver en los trenes de laminación. ¿Qué son los trenes de laminación? Son aquellas, digamos, cadenas cinemáticas en la cual se le da forma, digamos, al tocho del hierro fundido, ya sea en forma de lámina, en forma de perfiles, forma de chapas. Entonces tienen que ir estos motores accionando una serie de rodillos de manera tal que al trasladar nuestro material, que en este caso sería una planchuela, digamos, una plancha de acero, para ir reduciendo su sección seguramente hasta llegar a la sección de una chapa. En los trenes de laminación o también en las ruedas de tracción ¿de dónde? De los trenes. En nuestro caso tenemos ahí el tren, ¿cómo se llama? El que tenemos que pasa por la frente de la tecnológica, el metro tranvía, ¿no? Cada una de las ruedas es un motor de corriente continua que tracciona al tren y tiene la facilidad luego de mantener constante su par motor y también la facilidad de frenado. Eso lo vamos a ver en la clase que viene en la parte de motor. Pero en la parte de generación prácticamente no se utiliza los generadores de corriente continua. Es más fácil generar en corriente alterna y luego a través de diodos de rectificación o puentes rectificadores de potencia que hacen la parte electrónica, se convierte la parte eléctrica alterna en eléctrica continua. Es más fácil, porque generar en corriente continua tiene la dificultad de ¿qué? De que hay que hacerle mucho mantenimiento. ¿Por qué? Porque las escobillas rozan sobre el colector, sobre las vergas. Entonces, al ir, digamos, rozando sobre esas vergas, se produce el desgaste muy prematuro, tanto del colector como de las escobillas o de los carbones. Entonces, cada tanto hay que rectificar el colector, en un torno se coloca. ¿Para qué? Para que, digamos, sea cilíndrico el colector. Hay que aislar cada delga de la otra a través de digamos, de un elemento que puede ser la hoja de una sierra, de una hoja de sierra afilada. Tenemos que, digamos, sacar la mica de una delga a otra para que no haya contacto eléctrico, ni siquiera que tenga problemas después de que las micas esas desgasten al carbón. Y después, bueno, cambiar, digamos, las escobillas o el carbón. O sea que necesitamos más mantenimiento. Un ejemplo de alternador que convierte la tensión alterna, lo rectifica en continua, sería el alternador de nuestro auto, en el cual tenemos un puente rectificador formado por 4 o 6 diodos.
Entonces, la parte alterna del alternador la transformamos en continua y en continua va la parte, digamos, de abastecimiento de energía eléctrica continua, todo digamos, a la instalación eléctrica, pero aparte para cargar nuestra batería. Bueno, la FEM inducida, ¿de qué dependía? De los pares de polo, del número de espira, dividido 60. Esta es el número de ramas en paralelo, el flujo y el número de revoluciones. Fíjense, esto es constante para un determinado generador que se llama constante de FEM, que la podemos reemplazar acá. Entonces, nuestra FEM va a depender directamente de qué? Va a depender del flujo magnético. ¿Este flujo magnético de quién era? El flujo magnético principal, del flujo magnético del núcleo magnético de las expansiones polares y del número de revoluciones. ¿De quién? Del rotor. Porque a más número de revoluciones, más mayor va a ser la FEM. Entonces la FEM va a ser proporcional al flujo. Tenemos que N es constante, lo otro es constante, bueno, es proporcional al flujo. ¿Qué sucede cuando nosotros nos conectamos directamente a una carga, a nuestro generador? Va a circular una corriente. Esa corriente va a producir una caída de corriente, de tensión. ¿En dónde? En el inducido, y esta es la resistencia del inducido. O sea, esta es la caída de tensión en el inducido cuando nosotros lo ponemos, digamos, con carga. Entonces, la tensión en borne va a ser la FEM inducida menos la caída de tensión. Fíjense acá que esta I va a ir creciendo después. Esta I del inducido va a ser la I de carga en el caso de excitación independiente. ¿Y qué pasa cuando aumenta la I? Va a aumentar la caída de tensión. Y al caer la tensión, ¿cómo va a ser la tensión? La tensión va a ser cada vez menor. O sea, que a medida que aumenta la corriente de carga, va a ir disminuyendo la tensión de borde. Entonces tenemos que la tensión de borde de qué va a depender, de la corriente de carga y de la corriente de excitación. Bien, vamos a ver. Sí, acá está. Entonces vamos a tener 4 tipos de curvas. A ver, un minuto, por favor. Bueno, disculpen, lo que pasa es que estoy en un lugar donde pasa gente que necesita comida o necesitan ropa. Bueno, ahora tengo al sodero. ¿Me escuchan, chicos? Disculpen. Sí, profe, no pasa nada. Bueno, entonces vamos a ver las curvas características de nuestro generador. Esas curvas, como dijimos al principio, me va a determinar a mí cómo funciona, qué comportamiento tiene mi máquina cuando voy variando ciertos parámetros del mismo. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que puedo modificar? La corriente de carga, la corriente de excitación y la tensión en borne. Entonces, en base a cada una de
digamos, de la dependencia de una de otra, manteniendo la tercera constante, voy a tener distintos tipos de curvas. La curva que primero vamos a ver es la característica de vacío, que me da, digamos, la FEN inducida en función de la corriente de excitación, manteniendo la corriente de carga igual a cero. ¿Qué significa la corriente de carga igual a cero? Que no voy a tener carga conectada a mi generador. O sea, tengo a mi generador en el cual no voy a tener ninguna carga. Y siempre voy a mantener la velocidad de mi generador constante. Bien, en el laboratorio lo que hacemos es nuestro generador de corriente continua lo hacemos funcionar con un motor asíncrono trifásico, de manera tal de que, bueno, se mantiene constante nuestro número de revoluciones. Pero en la realidad, en vez de un motor de corriente trifásica, lo que se hace es colocar un motor de combustión interna, o se puede conectar, digamos, a una turbina Kaplan, Francis, o a la vez de un aerogenerador, de manera tal que me mueva a mí a ese eje, a ese rotor. Y ese rotor, al tener conductores bobinados que están conectados cada principio y fin a cada verga, al moverlo dentro de un campo magnético me va a producir una FEM, y que esa FEM, ese generador, al estar abierto, la corriente de carga, como no tiene ninguna carga, la corriente va a ser igual a cero. Luego vamos a ver la característica de carga cuando nosotros les conectamos cierta carga y mantenemos el valor de esa corriente constante. Luego vamos a ver la característica externa, que es la tensión de embones en base, o sea, en función de la corriente de carga cuando mantenemos la corriente de excitación constante. ¿Qué significa? Que a nuestro generador con una cierta excitación le vamos colocando cargas y vamos a ver cuál es nuestra curva. Y la última, la característica de regulación, que es la corriente de excitación en función de la corriente de carga en base a la tensión constante. Fíjense que lo que se mantiene constante en todas las curvas es la velocidad. La velocidad siempre se va a mantener constante. Bueno, primera característica que es la de vacío. Fíjense, dijimos que este es un circuito de excitación independiente. ¿Por qué? Porque la bobina de excitación, la bobina inductora, está en nuestro estator, la parte fija. Esta bobina está en la parte fija. Entonces lo voy a alimentar con una corriente externa de continua. Externa, no está dentro de la máquina, o sea que lo alimento externamente con una batería. Y acá este reóstato va a tener la finalidad de ir variando que la corriente de excitación, la corriente que va a pasar por la bobina de excitación. La excitación, recuerde que siempre va a estar en el estator, que es la bobina inductora. Acá tenemos un amperímetro que me va a medir la intensidad de corriente de excitación. Por el otro lado, tenemos el rotor, que es el inductor, con su bobina, que es la bobina de compensadora, debido a la reacción de inducido, ¿no? Para compensar la reacción de inducido, nuestro amperímetro y nuestro voltímetro. Fíjense que acá tengo una carga que voy a alimentar, pero en este caso a través de un interruptor. Esta no es un interruptor, es una llave. A partir de esta llave en este caso está abierta, o sea que por la carga no va a circular corriente, por eso es que se llama característica de vacío. La corriente de carga va a ser igual a 0. Bien, entonces la FEM va a ser igual a la tensión, va a ser igual a la corriente de carga por el producto de la resistencia a la bobina del inducido
más la bobina de la resistencia compensadora por la corriente de carga o la corriente que va a circular acá, que es la corriente del inducido. Bien, como no hay corriente del inducido, la Fn inducida va a ser igual a la tensión. Bien, pero ¿qué pasa en este caso? Observemos, fíjese acá. Tengo en ordenadas la Fm y en abscisa la corriente de excitación. Recuerden que la corriente de excitación es la corriente que va a pasar ¿por dónde? Por la bobina de excitación. Y esta bobina de excitación, ¿dónde va a estar? En el estator, también llamada bobina inductora. Estator o parte fija de mi máquina. ¿Mm? Bien, fíjense acá, ustedes me tienen que decir, para la corriente de excitación, acá no hay corriente de excitación, en el perímetro me marca 0. Pero tengo un valor de Fn generada. ¿Por qué puede ser? Hola. ¿Eso no sería por la autoexcitación? Por el magnetismo remanente. Recuerden que las máquinas, por más que no tengan corriente de excitación, si ha sido utilizado anteriormente, tiene un magnetismo remanente. Fíjense que esta es la parte de la curva de saturación de un núcleo. Fíjense, si yo parto de acá, parte de que el núcleo está virgen, de mi máquina está virgen, no tiene corriente de excitación. Voy subiendo con la corriente de excitación hasta acá, hasta acá, hasta la saturación. Y luego voy disminuyendo la corriente de excitación, pero ya tengo un magnetismo remanente. Esta es parte del ciclo de histéresis, muchachos. ¿De qué? De mi núcleo del magnético de la corriente de excitación. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Por más que no haya corriente de excitación, si la máquina ya ha sido utilizada, que no sea virgen, la máquina, pero siempre de fábrica sale con un magnetismo remanente porque ya lo han hecho girar y generar, entonces tiene un magnetismo remanente. Entonces, por más que no circule corriente acá no existe, por solamente tener este magnetismo remanente, yo lo hago girar, ya tengo sin movimiento, digamos, haciéndolo mover, digamos, disculpen, haciendo mover la máquina, pero sin esta corriente de excitación, la hago mover, ya tengo una tensión inducida. Pero ¿qué pasa? Que si la hago mover a una N constante, esta N constante en el laboratorio es la que me proporciona a mí el motor asíncrono, o sea, el motor trifásico que me hace mover a mi generador de corriente continua. Pero en la realidad puede ser un motor de combustión interna, puede ser la turbina de hidroeléctrica, o una turbina a vapor como la Kaplan. Bien, entonces tenemos el número de revolución constante, corriente de excitación 0, tenemos este valor de Fn inducida. A medida que vamos aumentando de mi corriente de excitación, ¿cómo lo hago? Disminuyendo esta resistencia, o sea, desplazándolo hacia la izquierda, vamos a obtener ciertos valores de Fm. ¿Hasta qué punto? Hasta que vemos que por más corriente de excitación que le demos, la Fm no va prácticamente a aumentar. Acá ya entramos en la zona de saturación. Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Manteniendo la velocidad constante, lo que hacemos es variando R, acá, que es la corriente de excitación, y vamos midiendo los distintos valores de U. Vamos teniendo distintos valores de U, entonces graficamos para cada IX tal valor de E. Y obtenemos esta curva. Bien, estos valores que ustedes tienen que completar acá están al final del trabajo práctico para que ustedes lo realicen. Bien, esta es la práctica o característica de vacío. ¿Por qué se dice vacío? Porque acá no está conectado ninguna, esta resistencia no está conectada porque acá está abierto. Bien.
Vamos a la de carga, en la cual yo tengo que mantener la corriente de carga constante. O sea, este interruptor lo cierro. Y por acá va a circular una corriente I, llamada I de carga. ¿Mm? Y esta I de carga yo lo tengo que mantener constante, no me tiene que variar. ¿Mm? Bien, entonces, ¿qué voy a graficar? La tensión en borne en función de la corriente de excitación. ¿Mm? Bien, ¿qué va a suceder acá? A medida que vaya aumentando la corriente de excitación, voy a ver cómo varía mi tensión manteniendo constante la corriente de carga. Bien, y obtenemos estos dos gráficos que ustedes van a ver acá abajo. Y I prima. Esta I puede ser 0,5 amperes y esta I prima puede ser 1 amper. Eso se me ocurre, ¿ah? ¿Y por qué las curvas, digamos, comparadas con la graduación, están más abajo? ¿Qué pasa? Al conectar mi carga, va a circular una I. Esta I va a producir una corriente, una caída de tensión acá y una caída de tensión en la resistencia interna de mi inducido. En el bobinado del inducido más en el bobinado de la bobina compensadora. O sea, hay dos caídas de tensión. Entonces, ¿qué pasa? Al circular corriente, esta tensión va a disminuir. ¿Por qué? Porque acá la caída se produce caída de tensión. Y cuando yo aumente la carga, acá o disminuya la carga, cuando disminuya la carga, acá la corriente va a ir aumentando. O sea, que cuando el rheostat acá esté más cerca del cortocircuito, la corriente cada vez va a ser mayor. Y al ser mayor, va a ser mayor la caída interna de la máquina en RI, en la resistencia compensadora que están en serie, con el bobinado del inducido. Entonces va a ir aumentando la caída de tensión. Por eso que acá, a medida que aumenta la corriente para abajo, va a ir aumentando la caída de tensión. Fíjense, cuando no circulaba corriente, tenía para un valor de corriente de excitación este valor. Después, cuando circulaba corriente, con una determinada carga de 0,5 amperes, ya había una caída de tensión. Aumentaba la corriente de carga, porque le cambié el valor de la carga, ya hay más caída de tensión, porque la corriente va a ir aumentando. Entonces va a ser mayor la caída de tensión. Entonces, cuando yo grafico la caída de tensión en base a la tensión en borne, en base a la corriente de excitación, cuando la corriente es constante voy a tener distintos tipos de curvas. Esta es para I igual a 0, esta va a ser para I 0,5 y esta puede ser para I igual a 1. Bueno, ustedes van a obtener distintos valores para una curva o dos curvas, y ustedes lo van a tener que graficar, y van a ver que a medida que nosotros vamos variando la carga, la corriente va a ir aumentando, en este caso, y entonces va a ir aumentando las caídas internas de la máquina. Por eso que va la tensión disminuyendo hacia abajo. ¿Se entiende? Sí, profe. Muchachos, esto es importante, esto es tema de examen. Yo les diría que presten atención. Bien, la otra característica externa la otra característica es la externa. O sea, ¿qué hacemos acá? Mantenemos la corriente constante y vemos cómo la tensión va variando en base a la corriente de carga. Bien, fíjese acá, en la anterior, en la característica de carga ya podemos ver todas las demás características. Fíjese, corriente de excitación constante. ¿Qué significa? Yo trazo una vertical y voy cortando las distintas líneas debido a la carga. Para en vacío voy a tener un valor de tensión determinado, para una carga determinada un determinado valor de tensión, para otro valor de corriente de carga mayor, otro valor de tensión que es menor. O sea, ¿qué pasa a medida que la
corriente de excitación manteniéndolo constante, aumenta la corriente de carga. ¿Qué pasa con la tensión? ¿Va a ir aumentando o disminuyendo? Disminuyendo. Y entonces esto es lo que tenemos acá. Corriente de carga, en base, o sea, la tensión en base a la corriente de carga, a medida que la corriente de carga va aumentando, manteniendo la corriente de excitación constante, va cayendo. Acá está. ¿Ah? Va a ir disminuyendo con respecto a la tensión de, digamos, en vacío. ¿Mm? Esta es la tensión en vacío, y a medida que va aumentando la corriente de carga, la caída de tensión va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque justamente al ir aumentando la corriente de carga, aumenta la corriente interna, las caídas internas en la máquina, y por eso que la tensión en bornes va disminuyendo. Y acá tenemos la otra característica, que es de regulación, que me explica, o sea, que me relaciona la corriente de excitación, que está en ordenada, con respecto a la corriente de carga, que está en abscisa, manteniendo la tensión constante y el número de revoluciones constante. Eso ya se sabe. Bien, si yo tengo la tensión constante, voy a ver qué pasa esto con esto. Entonces me voy a la primera gráfica. En la primera gráfica sacan ustedes todo. Bien, tensión constante. Trazo una horizontal. ¿Ah? Tensión constante. Una horizontal. Eso significa tensión constante. Supongámosle 220. 220 constante acá. ¿Ah? Trazo una horizontal a la abscisa. ¿Qué pasa acá? Fíjese que para vacío voy a tener una corriente de excitación. O sea, no. Una determinada corriente de excitación. Para una corriente de carga, que debido a la carga que le coloca, voy a tener otro valor de corriente de excitación, que va a ser mayor que el anterior. Y para una corriente de carga mayor que la anterior, voy a tener una corriente de excitación mayor. O sea, ¿qué significa? Que a medida que yo voy variando la carga y la corriente de carga va aumentando, para mantener la tensión constante, tengo que variar la corriente de excitación. Y de eso se trata la máquina de corriente continua, o sea que tenemos que mantener la tensión siempre constante. Entonces tenemos que ir variando la corriente de excitación. Entonces, ¿qué significa? Que para mantener constante la tensión, a medida que la corriente de carga es mayor, mayor va a ser la corriente de excitación. Veamos si es cierto. ¿Es cierto o no? Para mantener la tensión constante, a medida que aumento la corriente de carga, tengo que ir aumentando la corriente de excitación. ¿Va aumentando, sí o no? Acá. Va aumentando la corriente de carga y por ende la corriente de excitación. Por eso que tenemos que ir variando la corriente de excitación para mantener la tensión en borne constante. ¿Vamos hasta ahí, muchachos? Chicas, ¿alguna chica que responda? Sí, profe. Bueno, ¿se entiende o no? Estos dos análisis anteriores, este y este que está acá, ustedes lo sacan acá. O sea, ¿cómo? Trazando una vertical y viendo qué pasa con la corriente de excitación constante, o trazando una horizontal viendo qué pasa con la tensión constante. Se saca esas dos, esta curva que está acá y la otra que está acá. Estos valores que ustedes estén acá ya se los he dado ya al final al final del capítulo. Fíjense, acá está, digamos, las curvas características, los aparatos que vamos a utilizar. Esta para la curva de vacío, vamos variando la corriente de excitación. Fíjense, corriente de excitación 0 tiene 27 volts debido al magnetismo remanente. Y a medida de aumentando la corriente de excitación, vamos aumentando la faena inducida hasta físicamente. Fíjense que acá hay poca variación, digamos, de corriente de excitación para variar, digamos, la faena. O sea que estamos ya prácticamente en la zona de saturación. Bueno, y acá lo mismo,
la corriente de excitación en base a la tensión de Born. ¿Mm? Acá está hecha digamos, la curva de la primera práctica, la curva de la segunda, esta es la tercera, tensión en base a la corriente de carga. ¿Mm? Y acá la última tabla, bueno, acá no se nota la gráfica, pero lo van a tener que hacer ustedes, y acá en las conclusiones. Bien, esto es lo que hemos visto ahora. No sé si tienen alguna duda. En el aula del portal de la cátedra, aula abierta, ya está subido este material. Esperen un minuto que quiero mostrarles. Esperen, a ver si lo puedo conseguir. Ah, no lo voy a conseguir acá porque me he cambiado de máquina, disculpen. No, me he cambiado de máquina y no. Y el archivo lo tenía en otro lado. Lo tengo en otro lado el archivo. Pero. Ese no lo puede subir al aula. O no lo acepta. ¿Cómo? Que ese archivo no lo puede subir Miren, al aula abierta. Miren, este archivo, ustedes miren, hagan una cosa, le voy a dar, ahora, anoten, en Universidad del Colorado, Universidad del Colorado, que es de los Estados Unidos, ustedes van a tener un montón de simuladores, tanto como la parte atómica. Bueno, son como 60 o 70 simuladores, tienen que tener Java. Ustedes pueden bajarlo de ahí. Universidad del Colorado. Anótenlo y bajen. Y ahí van a tener esta parte del generador, ustedes van a ver, bueno, que es un más o menos en base al agua que cae en ese molino, que es a través de un surtidor. ¿Mm? Entonces ustedes van a ver que ese molino gira un imán y ese imán está cerca de unas bobinas. Entonces, ¿qué significa? Bueno, que al girar ese imán, digamos, ese molino de agua, va a girar el imán y el imán gira cerca de un conductor en forma de espiral y va a inducir una FEM. O sea que ustedes pueden jugar inclusive con ese generador. En esta máquina no lo tengo, lo tenía en la otra, digamos, en la netbook, que recién quería entrar para mostrárselo y no pude. Pero en la Universidad del Colorado, ahí pueden bajar todos estos simuladores. Hola. Bueno, ¿Cómo se llama la universidad? El Colorado. El Colorado, Universidad del Colorado. Y acá pueden jugar, o sea, pueden ir modificando ciertas variables y van a ver cómo, inclusive modificando la velocidad de rotación de campo magnético, pueden variar también la frecuencia. Es muy elemental, pero muy didáctico. Yo se lo quería mostrar acá, pero no tengo, digamos, el archivo acá. Pero yo todo esto lo he bajado de la Universidad del Colorado. Entonces, fíjense en la parte del simulador generador y ahí lo van a poder ver. bueno, profe. Bueno, entonces el práctico número 8 ya tiene los datos. Si hay alguna duda me lo preguntan o bueno, me lo preguntan en las Profe, consultas. yo tengo una duda. Sí, ¿Puede avanzar en las diapositivas? sí. Ahora, espérate un minuto. Ahora voy. Decime cuándo. Yo le aviso, sí.
En esa, ¿Anterior? la anterior, sí. Bien. Usted nos Bueno. habló que cuando hacemos en vacío empieza, no, en la que le sigue. Sí, sí. Fíjese acá. Dijimos que al hacer una excitación independiente, dijimos que la fuente continua que alimenta mi bobinado de excitación era externa. Bueno, la fuente continua es esta, es externa a la máquina, ¿ah? Por eso que es independiente. ¿Mm? Cuando ustedes vean la excitación, derivación, serie paralelo, ya no es independiente, no es esta fuente, sino es parte de la corriente que genera mi generador. Nada más que nosotros en nuestro ensayo utilizamos este tipo de máquina, de excitación independiente. Fíjense, acá tengo la bobina IK y AB. ¿Ah? Fíjense, excitación, bueno, o AB y CD sería. Otra cosa que les quería explicar, disculpen. Siempre se designa AB digamos, los bornes del inducido. A corresponde, bueno, corresponde al borne de mayor tensión, o al borne positivo, y B al negativo. Acá sería CD. C sería la parte de mayor potencial, que sería acá, C, y la de menor potencial de acá. ¿Ah? En vez de IK sería CD. Para excitación independiente. Fíjense acá, a ver. Entonces tenemos 4 bornes. Eso se lo quería explicar ahora. Pero no, estaría bien. Fíjense, a ver. Bueno. A ver, no se vayan, por favor. Acá. AB es del inducido, ¿ve? Ustedes lo ven. Esto va digamos, a un carbón, a una escobilla, A y B a la otra. A por donde va a salir la corriente y B por donde va a ingresar la corriente. Y CD es la de excitación. Ustedes van a ver acá, esta es la bobina de excitación que se ve acá y acá abajo. Esta no tiene bobina de compensadora. Entonces tiene bobina de excitación C y D. ¿Ah? C está a mayor potencial que D. Entonces, ustedes van a ver, entonces, A, B, C, D, acá. Disculpen, esto tenía que aclarar que acá en este no estaba, ¿no? Sería A, B lo tenemos, y acá sería C de mayor potencial y D de menor potencial. Siempre la letra del alfabético que sea anterior al otro es de mayor potencial. Entonces, este es por donde va a salir la corriente y acá por donde va a entrar la corriente. Y C es de mayor potencial, es C acá, de mayor potencial y D acá. Entonces va de mayor a menor potencial, va a ser de C a D. Sí, a ver, ¿dónde era? Acá. Sí, en esa. Sí. Usted dijo que en el ensayo en vacío, por más de que no tengamos la corriente, la curva empieza en esa ordenada por el hecho del magnetismo remanente. Espérate un minuto. Cuando la corriente de excitación, la corriente que va a circular por las bobinas que están en el núcleo y en la parte acá, mira, ya te voy a indicar para que te ubiques. Disculpame porque acá va a tener que, acá. Cuando por acá circula la corriente de excitación, ¿sí? Que te va a formar el campo principal norte-sur. Cuando por acá no circula corriente, siempre hay un campo magnético remanente norte-sur. Siempre va a haber.
¿Por qué? Porque la máquina ya está magnetizada. Si tú tomás el ciclo de histéresis, si la máquina está magnetizada, entonces significa que ya tiene un magnetismo remanente cuando la corriente de excitación es cero. Fíjate en el, digamos, en el círculo de en el ciclo de histéresis. Fíjate. A ver, espérate. Profe, cuando ponemos la carga, eso ya no estaría. Ese magnetismo remanente no está justamente por la carga. Fíjate, ¿cuál es tu nombre? Selmira. Mira, cuando nosotros tenemos ciclo de histéresis, cuando digamos, el hierro es virgen, partimos de acá. ¿Ah? Entonces vamos aumentando la corriente, o sea, el campo eléctrico, vamos aumentándolo, parte de acá, y llega después por la saturación acá. Si nosotros vamos sacando esa corriente, o sea, la intensidad del campo va disminuyendo, ya el ciclo no vuelve por el original, sino vuelve por esta curva. Entonces, ¿qué pasa? Para una corriente de excitación cero o intensidad de campo cero, tenemos un cierto magnetismo remanente ya. Entonces, este magnetismo remanente es suficiente para que cuando nosotros hagamos circular, o sea, girar mi conductor dentro de este campo, que es remanente, que es este valor, ya empiece a generar. Comienza a generar una FEM. Y este es el valor de la FEM. Bien, ¿qué sucede cuando la máquina sigue funcionando a n revoluciones constantes y ya aumento la corriente de excitación? Voy obteniendo distintos puntos acá. Para una corriente de excitación tal, tengo este punto, para otro corriente de excitación tal, este otro, y así sucesivamente hasta obtener esta curva, que es la curva de histéresis. Por más que yo siga aumentando después la corriente de excitación, no va a ser significativo el aumento de FEM, sino va a incrementarse muy poco, mirá. O sea que estamos en la zona de saturación, en la zona en la cual todos los granos están orientados hacia una dirección. Hola. Sí, profe, perfecto. Pero ¿puede ir a la que le sigue? Sí. Sí. Ahí en las dos curvas de abajo, que ya es De con abajo, carga, bien. no Esto aparece el ya, magnetismo. esta es la corriente de carga, ¿por qué? Porque no circula corriente por la carga que yo tengo en el generador, o sea, esa resistencia variable. ¿Qué sucede si yo le conecto un foco? Cuando yo le conecto un foco, fíjate acá, vamos más arriba, espérate un minutito, aguantame. Cuando yo le conecto un foco acá, va a tener una determinada valor de resistencia, ¿sí? Acá esto va a estar cerrado, ya no está abierto, por eso ya no está en vacío, sino está con carga. ¿Qué significa con carga? Que ya conecté acá el interruptor, tengo un valor de resistencia, un valor de carga acá dado por un foco. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a circular una determinada carga por ese foco. ¿Qué pasa cuando circula una carga? Va a circular por el foco y también por la resistencia de la bobina de conmutación y la resistencia de la bobina del inducido. O sea, me va a producir a mí una caída interna. ¿Qué hace? Que hace que la tensión disminuya. Esta U va a disminuir debido a esas caídas internas. Por eso que yo tengo acá que en comparación con la curva de vacío en la cual no había corriente de carga, cuando yo le conecté la lámpara, la tensión disminuyó para una determinada corriente de excitación. Para la misma corriente de excitación, si yo coloco 100 lámparas, se produce un aumento de la corriente de carga y por ende las caídas internas de la máquina va a ser mayor. Entonces la tensión en borde va a caer más.
O sea, pasó de este valor de tensión, este que estamos acá, a otro valor de tensión menor. O sea, en síntesis, cuando mayor sea la corriente de carga, Bien, profe, ahí quedó claro igual. Gracias. Creo que se le apagó la computadora. Porque se sintió ahí. Sí.